Hermanos, amigos, damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades que ha tenido nuestro país, y no solo Colombia, sino el mundo por esta pandemia, pues nos ha tocado estar de un lado para otro, unas veces presencial, otras veces virtual, pero de todas maneras aquí estamos para seguir predicando el mensaje, ese mensaje de salvación, ese mensaje que Dios quiere seguir dando de esperanza a un mundo que se pierde en el pecado, una generación que se pierde porque le falta el temor a Dios. Y si bien lo vemos, la misma palabra lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor que hoy poco vemos, pero que como iglesias que seamos bibliocéntricas, iglesias que queremos seguir manteniendo esa verdad que está en Cristo Jesús, entonces nos tenemos que remitir a seguir siempre predicando y enseñando esa verdad que Él nos ha entregado. Y nos hemos dado la tarea como Iglesia Bautista Misionera en Medellín de tocar esos atributos de Dios, de mostrar quién es Dios. Y hasta el momento pues hemos dado dos mensajes claros donde Dios es unidad, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo muestran esa unidad, y esa unidad nos la muestra a nosotros como iglesia. Inclusive cuando hablamos del matrimonio, hablamos que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla de unidad. Y lo mismo con la iglesia. La iglesia, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Estamos hablando de esa unidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces son conceptos que la iglesia hoy debe tener claridad. La iglesia hoy debe de conocer quién es verdaderamente Dios. Hay veces hablamos de un Dios, inclusive lo vemos hasta en los carros. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Pero se nos ha vuelto simplemente una frase de cajón. Yo pienso que tenemos que ir más allá, tenemos que conocer al verdadero Dios, un Dios que es espíritu, y así como Él es espíritu, pues también nos ha dado a nosotros espíritu, para que de espíritu a espíritu podamos encontrarnos con Él. Por eso Él dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es la religiosidad, no es el tiempo que usted y yo tengamos en un lugar, porque ya lo veíamos en Juan 4, cuando Jesús trata de decirle a esta mujer y de exponerle qué implicaciones tiene el conocer a Dios y hacer una verdadera adoración. Dios es espíritu y como tal, Él se relaciona con usted, conmigo. Dios toca nuestra voluntad, porque es ahí donde Él quiere también que tú y yo hagamos esos cambios trascendentales en nuestra vida. Y hoy queremos hablar de un Dios grande, un Dios que es a nuestra mente, quizás no lo podríamos ni medir. Él es un muy grande, Dios grande, pero también es un Dios perfecto. Aquí estamos viendo atributos que corresponden solamente a Dios. Por eso este mes estamos trabajando también a la par, estamos trabajando los mandamientos en Éxodo 20, y también estamos trabajando el tema que Dios dice: no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. Así es que pensemos en eso, porque hoy el mundo dice que, inclusive hoy escuché nuevamente esa frase, que muchos la repiten y veo que seguido se repite, y esta persona decía, todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones conducen al mismo Dios. Y no, hermanos, no todas las religiones conducen al verdadero Dios, y eso tiene que ser claro. Por eso Dios lo dejó estipulado: no tendrás dioses, y ese dioses es con D minúscula, lo que indica que no se refiere al verdadero Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Vamos a aprendernos estos versículos porque esa es la tarea que también queremos hacer a través de este mensaje. Entonces, vamos a mirar qué nos dice Deuteronomio 32, 3 y 4. Deuteronomio 32, 3 y 4 nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que a través de este versículo nos ayude a entender y comprender su grandeza, su perfección para cada uno de nosotros. Señor, en este día queremos expresar nuestra gratitud porque reconocemos que solo tú eres Dios. No hay otro Dios como tú. Y queremos proclamarte, Señor, como iglesia, queremos dar a conocer esta verdad que tú dejaste establecida en tu palabra. Y ayúdanos para que tanto nosotros como iglesia local y a nivel de aquellas personas que nos estén escuchando en este mensaje, se puedan acercar a ti, Señor, el único Dios verdadero. Ese Dios que es uno, ese Dios que es espíritu, ese Dios que es grande y perfecto, ese Dios que no tiene comparaciones a ningún otro Dios creado por mano de hombre. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando y dependiendo en este único y verdadero Dios. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de este mensaje y que tu palabra quede tan clara en nuestra vida que podamos sentir esa presencia tuya en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Un tiempo donde aún la muerte sigue golpeando nuestra sociedad, muchos se siguen muriendo, y es ahí donde necesitamos que tú y yo estemos confiados en ese único y verdadero Dios, ese Dios que nos llevará a esa vida eterna, ese Dios que nos da el gozo de la salvación, porque Él nos está salvando de esa muerte eterna, de esa condenación eterna. Por eso Cristo vino a pagar ese precio muy especial por tu vida y por mi vida. Y como lo dice aquí, porque el nombre de Jehová proclamaré, y eso es lo que estamos haciendo como iglesia bautista, como una iglesia considerada iglesia de sana doctrina, porque no estamos predicando un mensaje de hombre, estamos predicando el mensaje que Dios mismo dejó en su palabra, que no la reveló, porque estas escrituras son las más confiables. Y por eso yo quiero que tú te remitas a estos versículos y ojalá los apuntes allí para que puedas durante la semana seguir meditando en ellos, y el mismo Espíritu Santo te llevará a esa verdad. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Pablo era muy claro al decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el mensaje que Dios nos ha encargado, y por eso tú y yo tenemos que estar tan seguros de esa salvación, estar tan seguros de conocer el verdadero Dios, que podemos proclamar su nombre. Y si miramos la palabra de Dios, todos aquellos hombres que Dios escogió, como Abraham, Moisés, David, José, todos estos hombres, aún en el Nuevo Testamento, sus discípulos, entre ellos Pablo, miramos que ellos no se avergonzaron de la palabra de Dios, no se avergonzaron de proclamar al único y verdadero Dios. Así es que tú y yo tenemos una responsabilidad muy importante de seguir en medio de estos tiempos donde se quiere aplacar, donde se quiere acallar muchas veces el nombre de Jesucristo. Pienso que Él debemos seguirlo proclamando a los cuatro vientos con más convicción y con más seguridad, porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Y qué más proclamar de esa evidencia
que Él mismo ha hecho en cada una de nuestras vidas, esos cambios que Él ha hecho con nosotros, esa seguridad de la vida eterna, esos cambios que no solamente han sido espirituales, sino que también se han evidenciado en nuestra vida y en nuestras prácticas seculares. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande para con nosotros. Y por eso dice, engrandeced a nuestro Dios. Pienso que el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para que lo adoráramos, para que lo engrandeciéramos, para que le diéramos la honra y la gloria a Él. Por eso Satanás ha querido, y si usted recuerda la tentación de Jesús, Satanás mismo le dijo, estos reinos, mire cómo Satanás mismo lo dice, te daré todos estos reinos si postrado me adoraras. ¿Cómo Satanás quiere robarse esa exaltación que solamente le pertenece a nuestro único y verdadero Dios? Tú y yo debemos solamente adorar a nuestro Dios, y no solo de boca, sino también con nuestros hechos, nuestras prácticas. Estamos diciendo de que Él es nuestro único y verdadero Dios. Él es la roca. Y cuando hablamos de roca estamos hablando de seguridad, de firmeza. Estamos hablando de un cimiento que no se va a levantar un edificio y a futuro se va a caer o va a quedar en falso. No, porque la roca implica seguridad, la roca implica firmeza. Y yo pienso que nuestra fe, por eso nuestra fe nunca decaerá, por eso la fe que proclamamos nosotros nos llevará a la vida eterna, porque no es una fe que está cimentada en un pastor, en una denominación o en X persona, no, nuestra fe está cimentada en la roca que es Cristo. Y por eso Jesús le dijo claramente a Pedro, que sobre lo que Pedro había dicho, porque Pedro dijo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Esa declaración, ahí es donde Jesús mismo le dice a Pedro, por lo que acabaste de decir, allí estableceré en esa roca mi iglesia. La roca para nosotros no es cualquier roca, se llama Cristo. Por eso nuestra salvación es por gracia y depende de Él. No depende de ti, no depende de tus buenas obras. No te sigas esforzando en querer, porque inclusive muchas personas todavía no se quieren acercar a recibir a Cristo porque siguen creyendo que todavía siguen siendo malos, pecadores. Pero déjame decirte que eso nunca va a dejar de ser. Vamos a seguir siendo pecadores, pero con la bendición de que Cristo, al morir en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad, y eso hace que Él sea nuestra única roca cuya obra es perfecta. Mira, tenemos un Dios que es perfecto, un Dios que nos quiere llevar también a ti y a mí a esa perfección, un Dios que nos quiere llevar a un nivel cada vez más alto. Y yo pienso que ahí es donde tú y yo debemos cuestionarnos. ¿Hasta qué punto yo he crecido, he madurado en la vida cristiana? He estado recalcando esto porque pienso que el tiempo se acorta, la venida de Cristo cada vez está más cerca. Cristo viene a juzgar a las naciones, viene a juzgar tu vida, y por eso necesitamos que tú y yo nos sintamos que no hemos perdido el tiempo, que hemos crecido, que hemos madurado, que hemos aprendido quizás tantas cosas que no sabíamos, pero que gracias al Espíritu Santo Él nos ha llevado a otro nivel. Hemos podido cambiar, hemos podido sentirnos que Él nos ha transformado. Por eso la perfección, estamos hablando de que Él nos lleva a un grado de madurez cada vez mayor. Porque déjame decirte que en la vida cristiana hay muchos que dicen que tienen 15, 20, 30 años en la iglesia, pero sus vidas son como si fueran de bebés de 2 y 3 años de vida.
Así de que tenemos que revisar ese punto, porque tú y yo tenemos que pensar hasta qué punto yo he madurado en la vida cristiana. Listo, pongamos que sea 1 año, 2 años, pero en 1 año, 2 años, cómo he crecido, cómo he aprendido de la palabra, cómo el Señor me ha tratado de una manera que ha cambiado, me ha dado un grado de convicción, de seguridad de esa salvación. Entonces son puntos que tenemos que reflexionar. Por eso estamos hablando de un Dios grande. ¿Y por qué es grande? Porque hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que vemos, la creación, lo hizo Él. Él es grande. ¿Por qué más es grande? Porque pudo vencer la muerte. La muerte no lo detuvo. Murió, sí, pero al tercer día resucitó. ¡Qué grandeza para Él! ¡Qué grandeza haber salido victorioso! Y qué grandeza en estos momentos estar sentado a la diestra de su Padre y también al lado del Espíritu Santo, viéndonos y gozándose. Pienso que ellos en estos momentos están gozando cuando pueden escuchar que su iglesia está proclamando esta gran verdad, porque Él es perfecto, porque sus caminos son rectos. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de que Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y siempre fue recto. Y me llama la atención cómo los fariseos, escribas, saduceos, todos aquellos grupos religiosos allí en aquel tiempo se mantenían detrás de Jesús. Y pienso que eso es algo muy importante. Tuvieron la oportunidad de tener al Dios en medio de ellos. Pudieron contemplar la grandeza de Dios y no la pudieron aprovechar, no la supieron aprovechar. Unos simples hombres que estaban detrás de Él, buscándole la caída, buscándole el más mínimo error para tener de qué acusarlo. Pero si ustedes vieron, la vida de Jesús fue recta. La vida de Jesús no tuvo pecado. La vida de Jesús nos inspira para que tú y yo también podamos estar en ese profundo deseo de agradarlo a Él, así como el mismo Jesús se esforzó por agradar a su Padre. Entonces vemos que nosotros también, si andamos en rectitud, pues también vamos a estar preparados, porque la venida del Señor Jesucristo será en cualquier momento, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Pero qué bueno sentirnos tranquilos, sentirnos con una mente tranquila, sin cargas de pronto de tener pecados, esos pecados que nos agobian, esos pecados que nos delatan, esos pecados que nos roban la paz. No, si estamos en Cristo debemos andar, como dice su palabra, como Él anduvo. Debemos esforzarnos cada día a andar también en esa rectitud, porque Él es verdad. Y pienso que esto es una característica que debemos aprender, este es un valor que tiene que estar muy impregnado en nuestras vidas, de hablar siempre con la verdad, no hablar lo que de pronto yo creo y pienso, no es hablar lo que de pronto mis oídos quieren escuchar, no, yo tengo que hablar la verdad, y la verdad siempre nos hará libres. Y ahí está bien claro, Dios de verdad, un Dios que es recto, un Dios que es íntegro en sus caminos y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y vemos cómo se repite esa palabra de rectitud, porque pienso que así como Jesús puso ese grado de confiabilidad, por eso el Padre lo envió, porque tuvo esa confianza y esa seguridad de que su Hijo haría todo el trabajo que su Padre le había encomendado. Por eso es que tú y yo tenemos que esforzarnos a andar en esa justicia y en esa rectitud a la cual el Señor nos ha invitado.
Por eso ustedes vieron que cuando empezamos estos temas acerca de Dios, los atributos de Dios, ustedes vieron que yo me referí un poquito que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso para nosotros tiene que ser relevante. Si somos llamados hijos de Dios, si tú y yo nos consideramos hijos de Él, tenemos que tener esa semejanza, esa imagen de Él. Por eso tú y yo también en lo que hacemos en el día a día debemos actuar con justicia, debemos actuar con rectitud, debemos hablar siempre con la verdad, debemos siempre esforzarnos en que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, sino de que tú y yo podamos vivir una vida que honre y agrade al Señor. Y si miramos allí en el Salmo 135, para que lo busques allí, Salmo 135, 5 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y mira que ahí está dioses con D pequeña, minúscula, y dice: mayor que todos los dioses, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer, hermanos. Si el Señor deja permitir que esta pandemia dure más, lo va a hacer. Y si quiere quitar esta pandemia ya, Él también lo puede hacer. Si quiere que suceda un terremoto, lo puede hacer. El Señor puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el dueño, porque Él es el Señor de la creación. Tú y yo ni siquiera, por nuestro pecado, ni siquiera deberíamos cuestionar por qué Dios hace esto o por qué Dios hace lo otro. ¿Acaso tú y yo vivimos una vida tan santa, digámoslo así? ¿Realmente vivimos una vida tan íntegra, tan recta, que nos sentiríamos en condiciones de juzgar a Dios, preguntarle por qué determina ciertas cosas que pasen y otras no? Si tú miras por nuestro pecado y nuestra condición, no estaríamos en condición de hacerlo. Por eso Dios es grande y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero mira, nos podría consumir en estos mismos momentos, podría castigarnos, pero mira la grandeza de Dios que no lo ha hecho. Tanto es el amor de Él, tan grande es el amor de Dios. Esa es la grandeza de la que estamos hablando, de que nos ama, tiene misericordia, nos perdona, aun tú y yo siendo tan pecadores, sigue dándonos una nueva oportunidad. Yo espero que tú y yo no desaprovechemos ese Dios tan grande que tenemos, un Dios grande en amor, un Dios grande en perdonar, un Dios grande en ser bondadoso con cada uno de nosotros. Y el Salmo 138, 5 dice: y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, versículos 5 y 6. La grandeza de Dios es grande, pero con el humilde, porque Él va a mirar siempre de lejos al altivo, al orgulloso, aquel que no reconoce que Dios es un Dios soberano, que es un Dios que es eterno, un Dios que sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios te está dando una oportunidad, Dios me está dando una oportunidad de que me pueda relacionar con Él. Acuérdate, Dios es espíritu y Él se quiere relacionar contigo, conmigo. Él quiere trabajar en nuestra voluntad, pero tú tienes que abrir tu espíritu, no ver las cosas desde el punto humano, desde nuestra carne, desde nuestra pecaminosidad. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nacer de nuevo y poder ver la gloria de nuestro Dios. El Salmo 145, un salmo que también siempre lo usamos para dar la grandeza
a nuestro Dios. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es eterna, su grandeza es poderosa. Y pienso que como hemos sido creados a imagen y semejanza de Él nos ha dado parte de ese poder para alabarlo, poder para resistir la tentación, poder para hablar del mensaje y que a través del Espíritu Santo muchos crean en Él. Pienso que esa grandeza de Dios no es para Él vanagloriarse. De hecho, Él mismo le lavó los pies a sus discípulos, dándole a entender de esa humildad. Por eso miremos que lo acabamos de leer en este salmo, que Él va a mirar de lejos al altivo, al orgulloso, porque Él quiere vidas rendidas, vidas que reconocemos que Cristo nos perdonó. Pero Él mismo con su actitud nos lo está diciendo de que debemos servir, así como Él vino a servirnos. Pero también queremos mirar esa perfección, la perfección de Dios. Y las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a su persona y obra. Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quién es y lo que hace. No hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. La perfección de Dios tiene muchas importantes implicaciones para nosotros. La primera, nos asegura que Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia su pacto. Él no puede mejorar porque ya es perfecto, y Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. Así que Dios es Dios, y ese es el Dios que queremos mostrarte a ti, que tú puedas tener la plena seguridad, la plena convicción de que Él nunca te va a dejar, ni Él nunca te va a fallar. Y en segundo lugar, la perfección de Dios nos asegura de que Él es digno de nuestra confianza absoluta. No hay otra verdad absoluta. Nosotros siempre opinaremos, diremos, pero no son afirmaciones que dejen una determinación clara, mientras que la palabra de Dios siempre será perfecta. La palabra de Dios no se equivoca. Es más, los tiempos que estamos viviendo, y pienso y creo que lo aseguro y lo afirmo cada día más, hay gente que quiere que esta pandemia pase, que no hayan más muertos, que esta situación mejore y se aplaque. Pero déjame decirte que por el hombre, por nosotros mismos, por nuestro pecado, hemos generado todo esto. Y déjame decirte la cruda realidad: quizás de pronto esto va a durar, de pronto un tiempo más, no sabemos el tiempo, no, porque nosotros no medimos el tiempo, pero lo que sí sé es que la palabra nos está hablando que vienen unos juicios de Dios para esta tierra, para el hombre que ha decidido olvidarse y alejarse de Dios, como lo dice Romanos. Personas que dejaron ese afecto natural, personas que se olvidaron de Dios y convirtieron otros dioses y no le dieron la gloria al único y verdadero Dios, sino que le dieron la gloria a esos dioses creados por mano de hombre. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los juicios de Dios para esta humanidad. Y ahí es donde quiero que tú y yo podamos reflexionar y podamos ver de que Dios en este tiempo nos está dando una nueva oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de podernos perfeccionar en su gracia, una oportunidad que Él da para que tú y yo podamos reflexionar y podamos recapacitar de quién es Él para nosotros. Y si miramos allí también en el libro de Eclesiastés 3:14, vamos a mirar de que esas obras
perfectas que Dios ha hecho para con nosotros se hacen evidentes. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno. Por eso hablamos de un Dios que es eterno. Por eso hablamos de un Dios que es principio y es fin. Porque ese amor de Él, ese entendimiento de Él, esa perfección de Él es perpetua. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él todos nosotros los hombres temamos. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Maravilloso, la perfección de Dios, lo que Dios es. Dios ya es, lo que tenía que descubrirse ya se descubrió, lo que tenía que ser ahora ya fue, y lo que pensemos que va a pasar mañana ya fue, porque ya Dios lo sabe y conoce todo. Pero lo más lindo de esto es ese texto al final cuando dice, y Dios restaura lo que pasó. ¡Qué tremendo! ¿Quién eras tú? ¿Te has dado cuenta quién eras tú? ¿O quién eres tú en este momento? Un hombre alejado, apartado totalmente de Dios. Un hombre que niega la perfección de Dios. Un hombre que niega las obras de Dios, a pesar de que vemos tantas misericordias de Dios para nosotros, nos alejamos de ellas. De pronto puedes estar en una situación como esas donde tú piensas que tu vida ya no tiene otra oportunidad, pero mira lo que el Señor te está diciendo. Él quiere restaurar tu vida. Por eso estamos hablando de un Dios grande, un Dios que lo hace todo por ti, un Dios que no mira tu pecado, un Dios que lo que quiere es llevarte a ti y a mí a esa perfección que está en Cristo Jesús. Y si miramos también ahí el libro de Filipenses 1:6, dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tremendo. ¿Qué es la perfección? Esa madurez. Así es que yo te voy a hacer un desafío, hermano, tú que has conocido del Evangelio, tú que llevas ya un tiempo en la iglesia, no sé, 1 año, 2 años, 3, 15, 20, no sé cuántos años llevas en el Evangelio, pero tienes que tener claro que esa cantidad de años no te va a dar un grado de madurez. La madurez se adquiere en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, donde tú y yo demostramos nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra conversión de que realmente hemos nacido de nuevo. Es ahí donde demostramos quiénes somos como hijos de Dios. Esas son las obras perfectas. Recuerda que cuando tú y yo fuimos creados porque Él había hecho esa perfección en cada una de nuestras vidas. Así que es un tiempo que Dios nos da para que podamos reflexionar en el único Dios grande. Hay veces hemos visto grandes las personas. Hay veces cuando uno mira este tema del fútbol, vemos cómo el hombre le da y exalta la vida de un personaje como Maradona, como Messi, entre otros jugadores, aún muchos jugadores colombianos que ya tienen un nivel muy alto. Y le damos la grandeza a ellos, inclusive esos son clases de dioses que hay veces tú y yo vamos levantando. Pero mira cómo el Señor nos quiere llevar para que tú y yo solamente le demos la gloria y la honra a ese Dios que es grande, ese Dios que es perfecto, un Dios que ya no tiene que madurar nada porque es Dios, pero tú y yo sí tenemos que madurar, y ese es el desafío que te hago en medio de este mensaje, de esta predicación. Conocimos un Dios grande y perfecto, pues el Señor nos ha engrandecido por su misericordia, por esa gracia, por ese perdón, y nos está llevando a la perfección porque Él quiere que tú y yo maduremos.
No sigamos pasando el tiempo en un templo, en una iglesia. No sigamos viendo cómo corren los segundos, los minutos, las horas y tú el mismo. No, hagámonos un desafío. Maduremos, crezcamos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender dónde pecamos y qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que quitar definitivamente de nuestras vidas para que tú y yo podamos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Así que tenemos trabajo, iglesia. Vamos a trabajar en esa perfección, en esa madurez, porque tenemos un Dios grande y un Dios perfecto. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado, Señor, tu perfecta bondad, tu perfecto amor, un amor que no mengua, un amor que siempre está allí. Y gracias te damos por tu gran misericordia para con nuestras vidas. Y gracias por revelarte como un Dios grande, un Dios que nos da esa confianza de entregarte a ti nuestras debilidades, porque hemos creído en un Dios que todo lo puede, un Dios que nos puede salvar, que nos puede rescatar de aquellas dificultades en las que estamos, porque esas circunstancias nos llevarán a un grado más de madurez. Y gracias por habernos hecho entender que necesitamos de ti, que necesitamos también de hacer un alto en el camino, que necesitamos cambiar muchas cosas en cada una de nuestras vidas, y eso nos ayudará a estar a la estatura y la plenitud tuya, oh Señor. Gracias por la vida de nuestra congregación, IBAMI, y por todos aquellos amigos que nos escuchan a través de estos medios, Señor. Que tu Espíritu Santo les convenza de esta verdad y que sigan conociendo este único y verdadero Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios del futuro, el Dios de siempre, porque ese eres tú, el único y el verdadero Dios. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender esto en el Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que sigas avanzando, sigas madurando en tu vida espiritual. Bendiciones.
¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte.